Bueno, estamos analizando los resultados de la elección del 6 de junio, las implicaciones. Te pregunto, Blanca, ¿cómo queda el presidente López Obrador después de estas elecciones? También ha causado esto debate, si queda fortalecido, si queda debilitado, si queda tablas. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo diría que queda pues, como tablas, diría, ¿sí? Sí, O sea, tremendos pero ganancias tablas salariales. es, si ya estaba fuerte, quedar tablas no estaba mal, no está mal, ¿no? Nada mal, nada Sí, mal. Yo creo que en un sentido, depende todo, ¿no? ¿Qué tan grande es la victoria o la derrota, o incluso la sí, victoria y la derrota? Pues todo depende de contra qué lo comparas, ¿no? sí. A mí me parece que una de las cosas con la que hay que comparar o en la que hay que contextualizar lo que obtuvo Morena y el presidente, que fue el gran jefe de campaña a nivel local, federal, municipal y en todos los ámbitos, eh, es muy significativo tomando en cuenta el contexto en el que ocurre esto. ¿Sí? Ujú. Un gobierno que tuvo de crecimiento económico el primer año y después tuvo la pandemia, con todos los muertos y con todos, digamos, los costos económicos, ¿no? El estimado de 10 millones más de pobres. En ese contexto, haber mantenido, eh, haber mantenido su condición de primera fuerza política, haber ganado 11 gubernaturas, me parece que es un triunfo muy importante. Hay algunas derrotas significativas, sin duda, en particular en la Ciudad de México y en la zona Ujú. conurbada, y también hay, digamos, pérdidas a nivel de la representación en el Congreso. Pero bueno, hoy con sus aliados, con los que fue en alianza, tiene la mayoría simple, 50+1, para poder pasar leyes, el presupuesto y demás. Y si bien quedó más lejos de la de 2/3, que nunca tuvo de manera estable, siempre la tuvo de manera puntual, haciéndose de algunos otros diputados de otros partidos, pues me parece que es un gran resultado, A ver, considerando sí, esas condiciones. pero a ver, Ahora, Sabino, tiene razón Blanca, pero por otra parte, el proyecto de la Cuarta Transformación depende hoy de manera crítica del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, de los partidos del pasado que tanto criticó López Obrador. El movimiento de López Obrador, como aquí lo hemos dicho, no se agotaba ni estaba basado en Morena. Y basta leer el convenio de coalición para entender el arreglo que tuvo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. La votación del Partido Verde Ecologista en millones de votos no significa ningún cambio, por el contrario. Los triunfos del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo son producto del convenio de coalición, y el convenio de Sí, coalición sí. está diseñado para optimizar el número de escaños que obtendrá López Obrador, el grupo de López Obrador, tanto con los partidos minoritarios como con la cláusula de gobernabilidad, que no hubiera obtenido si hubiera sido una sola fuerza política. Mm. Y a mí me queda muy claro, desde mi punto de vista, la correlación de fuerzas no cambia. López Obrador pierde, ¿Cómo digamos que no? en la Ciudad de Perdió México, no, 53 diputados. déjame argumentarme. Ujú. A ver, en la Ciudad de México pierde mucho, y simbólicamente puede ser significativo para el futuro. Es la oportunidad de la Sí. oposición de construir una alternancia que no se ha dado de la izquierda en mucho tiempo. Estoy Ujú. totalmente de acuerdo. En el Congreso pierde poco, en millones de votos terminó perdiendo relativamente poco. Hace muchos años me enseñó María de las Heras a que las elecciones hay que pensar en porcentajes el primer día y en absolutos al día siguiente para Ujú. analizar. Y Ujú. si analizas los absolutos de votos, en la elección de diputados federales de la elección inmediata anterior, Morena obtuvo 21 millones de votos, a números gruesos el PAN 10 millones y en números gruesos el PRI 9 millones. En esta Sí. elección, Morena obtuvo 16 millones de votos, el PAN 8 millones de votos y el PRI 7, 8 millones de votos. Entonces, realmente no cambió la correlación de fuerzas. Un mensaje muy claro nacional, y ese fue el cambio cualitativo el cambio cualitativo más importante de la Cámara de Diputados. Pero no pierde López Obrador en la correlación de fuerzas, porque además es muy importante el triunfo de los gobernadores y de los gobiernos locales. A ver, Los perdón que gobernadores... te interrumpa ahí, Sabino. La alianza Morena, PT, Verde y PES
tenían 333 diputados, mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Hoy están a 53 diputados la alianza Morena, PT y el Verde. Perdóname, eso no es perder. Tan es así que ahora quieren traerse al PRI a su alianza. A ver, lo platicamos antes de que fuera la elección. Un partido en el poder tiene normalmente una erosión en la elección intermedia. Sí. López Obrador lo único que necesitaba era la mayoría simple y la tiene. Y lo que quería era el presupuesto y lo dijo y lo tiene. Eso no cambió nada. Y si se le ofrecen votos de diputados, están en la mesa. Lo que ganó el primer día López Obrador, el día de la jornada electoral del 18, se fue incrementando con operación política y con coaliciones parlamentarias. Lo que necesitaba López Obrador para la Cámara de Diputados ya lo tiene. Y lo que no tenía antes y que ahora tiene es el poder territorial que tiene ascendientes sobre los diputados. No hay gobernador que no tenga ascendientes sobre sus legisladores, porque sus carreras políticas en el futuro dependen de sus gobernadores y los recursos dependen de los gobernadores. Entonces, el presidente tiene manera de operar políticamente como él opera. No hay ningún jugador enfrente de él. El peor error que pueden cometer los aliancistas y los opositores a López Obrador es pensar que López Obrador perdió. López Obrador ganó la elección pasada. Para los niveles de desgaste, para la pandemia, para las condiciones económicas del país, para 10 millones de pobres, para menos 8.5 puntos del PIB, para las condiciones políticas y económicas del país, no se hagan bola. López Obrador mantuvo el poder y la correlación de fuerzas lo favorece. Muy bien. No tiene nada enfrente, Leo. Lo que quiero decir en perspectiva es, frente al liderazgo hegemónico poderoso de López Obrador, hay una fragmentación de fuerzas que se pueden organizar, se pueden coaligar en el futuro, pueden generar otra expresión política, pero en términos reales de poder político, ahora el presidente López Obrador tiene más gobernadores y tiene una coalición que con sus partidos, no hablen de la negociación PT Verde Ecologista como si fueran opositores al presidente. Esto es falso. Ellos le deben sus diputaciones en el convenio de coalición al presidente López Obrador. Bueno, por cierto, tendría alguien que avisarle en Palacio Nacional que viera lo que acaba de decir Sabino Bastida, porque parece que no lo han entendido en Palacio Nacional y más bien se han concentrado en lo que perdieron, que desde luego es la Ciudad de México. Luis, ¿tú cómo ves? ¿Cómo queda el presidente? Bueno, yo creo, Leo, que el presidente queda relativamente fuerte comparado con otros presidentes del pasado en México. O sea, un presidente en México que tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados, pues es una cosa que no teníamos desde 1997. Entonces... La tenía, Luis, perdón, la tenía Peña junto con el Verde. El PRI y el Verde tenían mayoría. Era muy marginal, ¿no? Sí. O sea, digamos, y con mayorías, sin tener mayoría, o teniendo mayoría simple muy limitada como Peña Nieto, se lograron cambios constitucionales muy importantes en varios partidos. Entonces, digamos, creo que eso es un punto de partida importante. Lo que decía Blanca creo que es lo más importante, que es el punto de comparación. O sea, comparado con lo que decía el presidente que quería mayoría calificada para que los mexicanos ratificaran la profundización de la Cuarta Transformación, en ese sentido perdió, porque no obtuvo la mayoría calificada y porque no obtuvo un voto arrollador con respecto al resto de los partidos políticos. También creo que pierde el presidente en el sentido simbólico que él quería darle a la elección, de decir, en 1321 se fundó la Ciudad de México, no es cierto, pero más o menos. En 1521 se terminó la conquista, en 1821 tuvimos la consumación de la independencia y en 2021 la consolidación de la Cuarta Transformación. Bueno, el éxito de la democracia el 6 de junio termina con el discurso de que esta es una ola histórica que se explica en siglos y que por lo tanto es irreversible. O sea, creo que también pierde un poco eso. También pierde el presidente porque triunfó el INE. La semana pasada decía Sabino que las elecciones no son muy importantes ni la participación de los ciudadanos. Creo que aquí se mostró exactamente lo inverso, que es que el día de la elección, la organización ciudadana de las elecciones, la alta participación ciudadana, sí son importantes y las elecciones tienen consecuencias. Y la consecuencia es que ahora se le complica al presidente
reformar unilateralmente al INE o definir unilateralmente a los próximos consejeros del INE en 2023. También pierde esa parte del discurso porque, como decía Blanca, al haber ganado todos un poco, tiene que aceptar el resultado electoral, a pesar de que haya algunas carreras que vayan a ser judicializadas. Y finalmente pierde otra cosa muy importante en la Ciudad de México, porque el presidente puede decir que perdió con los fifís y con los que sí leen, una declaración que me pareció a mí realmente inaudita, porque es un insulto. El Economist, imagínate, yo no sé cuánto... Es un insulto para los que leen y para los que no leen, pero, no, obviamente. Y que leen el Economist. No, cuando había dicho hace un mes, Leo, cuando había dicho hace un mes que a él no le preocupaba la prensa extranjera porque los mexicanos no leían la prensa extranjera, pero perdió también Coyoacán. Y si tú ves los recintos electorales alrededor de la UNAM, perdió en ese centro, digamos, intelectual, de los que tienen libros y leen en la izquierda, perdió también todos los recintos electorales que están alrededor de los complejos hospitalarios en Tlalpan, perdió la alcaldía de Cuauhtémoc, y entonces no solamente, y no perdió en Tláhuac porque la participación ciudadana fue relativamente baja. Donde hubo participación ciudadana alta, el presidente perdió, y perdió también obviamente el oriente del Estado de México, los conurbados con la ciudad en el occidente de la Ciudad de México. Entonces, creo que además hay otro aspecto muy importante. Esta elección muestra que el avance que tuvo Ciudadano en términos de votar en contra de Morena no fue por el éxito de las campañas de los partidos políticos, sino por el éxito de las campañas ciudadanas a través de las redes sociales y otros mecanismos que invitaron a los ciudadanos a politizarse, y se politizaron gracias a la escucha y la reacción a las mañaneras. Entonces, una forma de decir, votaron contra mí los que leen, es una interpretación, pero la otra es, votaron contra mí los que escuchan las mañaneras y los que están expuestos al tipo de política polarizante que el presidente ha promovido. Entonces, creo que ese también es un punto importante que hay que tomar en cuenta. Muy bien, tengo que hacer una última pausa, regresamos ya para concluir este análisis que hemos tenido a lo largo de toda esta semana sobre las elecciones del domingo pasado y sus muy importantes implicaciones. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle. Vamos a concluir el debate de los resultados electorales del 6 de junio. Sabino, por increíble que parezca, no sabes la cantidad de gente que me está preguntando ¿y cómo queda después del 2021, estas elecciones del 2021, el 2024? ¿Cómo le encanta a la gente especular? Ya no analizar lo que pasó, sino lo que viene para el 2024. Desde luego, ya en la mente de muchos políticos y de mucha gente que sigue la política está la sucesión presidencial, Sabino. Sí, una sucesión presidencial que no hay sucesores, una sucesión presidencial sin opositores, sin líderes en la oposición claros ni articulados, sin partidos políticos opositores fuertes, sin el partido en el gobierno articulado y definido, porque si después de lo que pasó Morena no hace un mea culpa y reconoce sus fallos, pues está frito. Me gustó mucho la reacción de la dirigencia en la Ciudad de México, reconociendo que tiene que hacer un cálculo, pero sobre todo vamos a tener una sucesión presidencial en donde el que parece que va a estar en la sucesión presidencial es otra vez López Obrador, porque lo vamos a tener de aquí al 1 de agosto discutiendo expresidentes, lo vamos a tener el 22 discutiendo la revocación de mandato, y creo que hay que tomar en cuenta algo muy fino, y creo que es importante decirlo. El 7 de junio, la noticia de primera plana del 7 de junio me la dio el Diario Oficial de la Federación. Y la noticia es que promulgó una ley inconstitucional, que todos sabemos que es inconstitucional, que es la prórroga de la presidencia del ministro Arturo Saldívar.
y nos lo recetó el lunes en la mañana en el Diario Oficial de la Federación. Y yo creo que esto no se ha acabado, no creo que debamos tener ni lecturas simples ni ingenuas con lo que estamos viendo, y yo pondría en la agenda como un dato muy relevante de cambio, más allá del gusto por el voto ciudadano, y que qué bueno que las instituciones siguen jalando a pesar de la crisis política en la que estuvimos, lo importante y lo interesante es cuidado con el narcotráfico. El narcotráfico tuvo un comportamiento diferente de elecciones anteriores. Veo a grupos de la delincuencia organizada en lo local con estrategias políticas más descaradas, más elaboradas. Veo dinero anómalo en la escena. Creo que debemos como país poner esto en la agenda y hacernos cargo antes de la elección del 24 de que el dinero del narcotráfico no se convierta en un actor tan importante y que el narcotráfico no intimide a los candidatos y que el narcotráfico y la delincuencia organizada no intimide la democracia. Porque hoy tenemos un jugador en la mesa que es distinto. ¿Por qué llegaba a este punto? ¿Es producto de 18 años o de 3? ¿Es producto de la coyuntura o de los Estados Unidos, del consumo? Después lo discutimos. Hoy necesitamos de manera práctica para la gobernabilidad del país poner un plan de choque respecto al tema de la delincuencia organizada en territorio, y eso me parece que hay que señalarlo. Y la sucesión presidencial es una sucesión presidencial en la que es más o menos lo que quiera Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar hablando de Andrés Manuel López Obrador, esperando la decisión de Andrés Manuel López Obrador, y afuera lo que tenemos contra López Obrador, en relación a López Obrador, desafortunadamente no se ha articulado. Y como lo dije la vez pasada, hay muchas ideas, pero no hay una conversación pública, desafortunadamente. No hemos generado esa conversación, y las alternancias, desafortunadamente, no generarán necesariamente buenos gobiernos o nuevos gobiernos. La gente ya vota por uno o por otro, pero no mejora la seguridad, no mejora los servicios públicos, no mejora la recaudación, no mejoran muchos de los problemas que tenemos que estar discutiendo en estos foros y en otros foros a lo largo y ancho del territorio nacional. No, pues tendremos desde luego mucho material que analizar. Luis, ¿cómo ves estos resultados de la elección del domingo pasado a la luz de lo que viene? La siguiente elección federal es la sucesión presidencial. Insisto, me encanta que la gente me empiece a preguntar esto, ¿no? Yo lo veo muy adelantado, pero bueno, pues démosle algún tipo de respuesta, Luis. No, yo creo que no es una pregunta adelantada, Leo. Como bien decía, y estoy 100% de acuerdo con Sabino, tenemos consulta sobre los expresidentes el 1 de agosto y luego la revocación de mandato en marzo del año que entra, a las que el presidente les va a poner obviamente mucho interés y va a estar haciendo campaña, y después tenemos inmediatamente después, en 2023, la elección de los candidatos a la presidencia. Entonces vamos a estar en campaña de aquí a allá. Y el segundo trienio del presidente se va a distinguir precisamente por tener una campaña. La pregunta es si la elección que acabamos de tener el domingo se presta para pensar que la elección de 2024 va a ser competida. Y pues la verdad es que no queda claro, porque los partidos políticos creo que no mostraron suficiente organización ni capacidad de convocatoria para realmente tener una alternativa importante a Morena hoy en día. Creo que fue más bien el resultado de la movilización ciudadana que de la organización de partidos. Y eso explica en parte por qué no lograron, además de, digamos, en la participación del narcotráfico, como se ha sabido que puede tener un impacto en algunas regiones, donde ganó Morena en los estados, muchas veces tuvieron participaciones ciudadanas relativamente bajas. O sea, no hubo como Baja California Sur, o sea, los partidos no supieron convocar a los ciudadanos a salir a votar por ellos. O sea, hubo algún voto en los centros urbanos de clase media contrarios a la Cuarta Transformación, pero no hubo una ola en contra del presidente o Morena, en mucho porque no hubo una ola a favor de los partidos políticos y los candidatos. Entonces, sí es muy importante. Y luego el otro aspecto que está relacionado, por supuesto, es Morena. Morena se va a institucionalizar como partido, sí o no, y cuál va a ser el proceso para la elección del candidato a la presidencia de Morena. No, bueno, sí. A ver, Luis, bueno, querido Luis, va a ser dedazo, ¿no? O sea, bueno, seamos claros. Dedazo, sí. Es posible, lo va a poner López Obrador, ¿no?
¿no? Bueno, eso quiere decir un regreso al sistema priista. Pues sí. O sea, porque el cemento del sistema priista era la decisión unipersonal del presidente de la República en elegir a su sucesor. La disciplina del priismo venía precisamente de ese precepto del dedazo. Entonces, si vamos a regresar a eso y el presidente escoge no tener un partido moderno donde se pueda deliberar para ganar las posiciones y avanzar democráticamente, bueno, pues entonces existe una probabilidad que Morena acabe terminando en una transformación en la que si el PRI se vuelve el verde, como hacía Sabino, pues aquí Morena se va a volver el PRI y vamos a ver qué pasa porque posteriormente a 2024. El reto para la oposición es tener una agenda que diga vale la pena votar por mí y no solamente decir no voten por el Morena porque es un peligro para México. Blanca, una de las cosas que me preguntan mucho del 2024, que tiene que ver con esta elección del domingo, es la derrota en la Ciudad de México. Deja fuera de la contienda a Claudia Sheinbaum, que al parecer era la candidata favorita del presidente López Obrador. Ese es el tipo de cosas que ya se están discutiendo hoy en día, Blanca. Sí, y que tiene sentido, Leo. O sea, no nos olvidemos cuando se destapó, bueno, a sí mismo, ¿no? Vicente Fox en 97, ¿no? Al día siguiente, creo, de las elecciones. Y Calderón no muy diferente, ¿no? O sea, se tardó poquito después de las intermedias para lanzarse. Entonces es de esperarse. Creo que no ayuda a Claudia Sheinbaum el resultado del domingo, o sea, perder la mitad de las alcaldías, que su partido pierda la mitad de las alcaldías no es una buena noticia para Claudia Sheinbaum. La impresión es que este fue un voto de castigo fundamentalmente a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no necesariamente a las de Claudia Sheinbaum, pero más allá de eso, esto no la favorece, pero al mismo tiempo no me queda claro que tampoco la saque del todo del juego. En términos de Morena, va a depender todo de cara al 24, pues desde luego en primerísimo término, pues, o un punto central es quién va a ser el candidato, pero también clave va a ser quién va a ser el candidato del otro lado. ¿Se mantendrá la alianza? Una cosa que no vemos muy claramente, o cuando menos no veo yo, en la alianza es una apuesta por personalidades, por figuras. En ese sentido, muy diferente que Movimiento Ciudadano, que me parece que sí ha hecho una apuesta mucho más a figuras, a caras. ¿Sí? Tú puedes, bueno, te puede gustar. Y su posible candidato, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, pues tuvo una elección bastante razonablemente buena. Muy bien, ¿no? lo hizo bien. Movimiento Ciudadano en Jalisco, a pesar de la pésima gestión de Alfaro, ¿no? Es parecido a, o sea, incluso, en fin, realmente creo que lo hizo muy bien, pero el punto es que creo que hay muchísimas incógnitas que habrá que despejar con análisis fino. Pero fíjate, otra de las, tú mencionabas quién va a ser el candidato de Morena, quién va a ser el candidato de la oposición, en fin. Y yo creo que en el de quién va a ser candidato Morena, muy importante, pero si los que perdedores se van a salir y van a lanzarse por otro partido, ¿eh? Pudiera ser, pero yo creo que la sombra de Andrés Manuel va a ser muy pesada todavía para el 24. A lo mejor para para la siguiente, para el 30 ya no importa, pero para el 24 todavía va a ser muy importante. No ves disidencia, no ves disidencia. Nada más déjame terminar. Sí. De cara al 24, creo que habrá mucho que estudiar en todos los partidos con respecto a cuál es el saldo de cara al 24 para cada uno de ellos, y concretamente para la alianza del gobierno y para la coalición opositora, porque hay varios cambios como sísmicos, son muy importantes. O sea, esta desconexión que vimos reflejada en la composición Cámara de Diputados, gubernaturas entre lo local y lo federal. ¿Cómo se está, qué tanto es voto de castigo a nivel local, qué tanto es voto diferenciado hay y qué tanto se traslapan esas cosas? El voto en la Ciudad de México apuntaba a algunas cosas, Luis o Sabino o ambos, que me parece que tenemos un electorado mucho más sofisticado, y todo esto va a tener un impacto decisivo. El buen análisis de, digamos, las lecciones del 24, perdón, de ahora del domingo, de cara al 24 va a ser muy importante en términos de qué tipo de campañas hacen los diferentes partidos, cómo le hablan a los diferentes segmentos del electorado, porque incluso no todos los Morenas son
del mismo tipo de gente, ¿sí? De la misma manera que tampoco en la coalición opositora. Pues entonces, bueno, yo creo que es un resultado extraordinario el del domingo a favor de la democracia. Gana mucho Andrés Manuel López Obrador y su partido, pero también ganan los otros, y eso me parece que nos deja más tranquilos a todos. Sí, no, todos ganan, todos pierden. Eso se llama normalidad democrática, caray, por lo pronto, ¿no? Hay que decirlo. Oigan, pues como siempre, un privilegio poder debatir con ustedes. Gracias, Blanca, Luis, Sabino. Nos vemos la semana que entra. Gracias, buenas noches. Chao, gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestro programa de fin de semana. Junto con Julio Patán voy a platicar con Joel Ortega Juárez y Roger Bartra sobre el 50 aniversario. Fíjense, se cumplen 5 décadas de aquel 10 de junio en donde hubo una terrible matanza de estudiantes aquí en la Ciudad de México. Vamos a rememorarlo y las implicaciones, consecuencias que tuvo este evento para la democratización del país. Así que acompáñanos, yo los veo aquí, 10 en punto de la noche.